Yo quiero que me des a tu marido. El restaurante entero se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre mí. Podía sentir el peso de cada par de ojos esperando mi respuesta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Ahí estaba ella, la amante de mi esposo, de pie frente a nuestra mesa, con una sonrisa desafiante en los labios, esperando que yo me derrumbara, que llorara, que montara una escena. 32 años de matrimonio estaban a punto de explotar en medio de este lugar, lleno de gente que disfrutaba su cena del sábado. Mi marido, Roberto, había palidecido como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban sobre la mesa. Pero lo que nadie esperaba, ni ella, ni él, ni ninguna de las personas que contenían la respiración a nuestro alrededor, era lo que yo estaba a punto de decir. Porque verás, yo sabía de esta mujer desde hacía 6 meses. Sabía su nombre, dónde trabajaba, dónde vivía. Sabía que tenía 25 años y que Roberto le había prometido dejar todo por ella. Lo que ella no sabía, lo que él no sabía, era que yo también tenía mis secretos, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche en el restaurante no fue el final de mi historia. Fue apenas el comienzo de mi verdadera vida. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte años atrás, a cuando todavía era una mujer diferente. Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 63 años, aunque la gente siempre me dice que parezco más joven. Supongo que es porque finalmente aprendí a sonreír de verdad. No esa sonrisa forzada que mantuve durante décadas para aparentar que todo estaba bien, cuando en realidad me estaba muriendo por dentro. Conocí a Roberto cuando tenía 28 años. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones en la Ciudad de México, y él era uno de los vendedores. No era el hombre más guapo, ni el más rico, pero tenía ese encanto que te hacía sentir especial. Me cortejó durante 6 meses antes de que aceptara ser su novia. Mi madre estaba feliz. Ya te estás poniendo mayor, mija, me decía. Este es un buen hombre, tiene trabajo estable. Nos casamos 1 año después en la iglesia de nuestra colonia. Fue una boda sencilla, pero bonita. Yo usé el vestido que había sido de mi abuela, retocado por una costurera del barrio. Pensé que estaba comenzando la historia de amor que siempre había soñado. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me decía a mí misma. Roberto trabajaba mucho, llegaba tarde, pero yo lo justificaba. Está construyendo nuestro futuro, pensaba mientras lo esperaba con la cena caliente cada noche. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Sofía. Dejé mi trabajo cuando nació Miguel, porque Roberto insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa. Nunca volví a trabajar fuera. Me convertí en ama de casa de tiempo completo, en chofer, en enfermera, en maestra, en cocinera, en todo lo que mi familia necesitara. Renuncié a mis sueños de estudiar contabilidad. Renuncié a mi independencia. Renuncié a mí misma, pedazo por pedazo, año tras año. Cuando mis suegros enfermaron, fui yo quien los cuidó. Durante 5 años, me levanté cada madrugada para ir a su casa. Les di sus medicinas, los bañé, los alimenté, limpié sus heridas cuando ya no podían valerse por sí mismos. Roberto era hijo único, pero él tenía que trabajar, así que toda la responsabilidad cayó sobre mis hombros. Ni siquiera me dieron las gracias. Cuando murieron, dejaron todo a nombre de Roberto, como si yo no hubiera existido, como si esos 5 años de mi vida no hubieran significado nada. Sacrifiqué todo por mi familia. Cuando Miguel quiso estudiar ingeniería en Monterrey, vendí las pocas joyas que tenía, incluso el anillo de mi abuela, que era lo único de valor que poseía. Cuando Sofía se enamoró de un muchacho que no nos gustaba y quedó embarazada a los 19 años, fui yo quien la apoyó, quien cuidó a mi nieto mientras ella terminaba sus estudios.
Roberto apenas y participaba en la crianza de nuestros hijos. Siempre estaba ocupado. Siempre tenía compromisos de trabajo. Yo me tragaba mi soledad y seguía adelante porque eso era lo que se suponía que debía hacer una buena esposa, una buena madre. Pero el respeto que esperaba nunca llegó. Con los años, Roberto se volvió más distante, más crítico. Nada de lo que hacía era suficiente. La comida estaba muy salada o muy desabrida. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia. Yo estaba engordando, me decía, debería arreglarme más. Y yo, como tonta, me esforzaba más. Trataba de complacerlo, de ser mejor. Me levantaba más temprano, cocinaba sus platillos favoritos, me compraba ropa nueva con el poco dinero que me daba para el gasto. Pero nada funcionaba. Él seguía alejándose y yo seguía aferrándome. Mis hijos crecieron y se fueron de casa. Miguel consiguió un buen trabajo en Monterrey y se casó. Sofía se fue a vivir con su pareja a Guadalajara. Yo me quedé sola en esa casa que había limpiado durante décadas, esperando las llamadas que cada vez llegaban menos frecuentes, las visitas que se espaciaban más y más. Roberto llegaba cada vez más tarde. Los fines de semana desaparecía con excusas de torneos de golf, reuniones con clientes, compromisos que nunca me invitaba a compartir. Yo me había convertido en un mueble más de la casa, en algo que siempre estaba ahí pero que nadie realmente veía. Así pasaron los años. Mi vida se convirtió en una rutina vacía de días que se repetían sin sentido. Me levantaba, preparaba el desayuno que Roberto apenas probaba antes de irse. Limpiaba una casa que ya nadie ensuciaba. Veía las telenovelas de la tarde para sentir que al menos en la pantalla alguien vivía emociones intensas. Preparaba la cena que muchas veces comía sola porque Roberto tenía una cena de negocios. Me iba a la cama temprano y fingía estar dormida cuando él llegaba oliendo a perfume que no era el mío. Pero todo empezó a cambiar hace 2 años, cuando murió mi tía Hortensia. Era la hermana menor de mi madre, una mujer que nunca se casó, que dedicó su vida a ser maestra rural, viajando por pueblos remotos de Oaxaca, enseñando a leer a niños que de otra manera nunca habrían ido a la escuela. Siempre la admiré, aunque la veía poco. Era la oveja negra de la familia porque eligió su libertad sobre las expectativas sociales. En su funeral, su abogado me buscó. Tía Hortensia me había dejado una herencia. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Había ahorrado durante 40 años de trabajo, había invertido inteligentemente y me dejó todo a mí. Porque tú fuiste la única que nunca me juzgó, decía en su carta. Porque veo en tus ojos la misma jaula en la que yo me negué a vivir. Usa esto para liberarte, sobrina. Nunca es tarde. No le dije nada a Roberto sobre el dinero. Algo dentro de mí me lo impidió. Abrí una cuenta de banco a mi nombre, la primera que tenía en más de 30 años. Era mi secreto, mi pequeño tesoro escondido. No sabía para qué lo usaría, pero solo saber que estaba ahí me daba una sensación de poder que hacía décadas no sentía. Fue entonces cuando empecé a notar las señales que antes había ignorado, los mensajes en su teléfono que borraba rápidamente, las llamadas que contestaba en el jardín, la ropa interior nueva que se compraba, cuando antes usaba la misma hasta que tenía agujeros, el gimnasio al que supuestamente iba 3 veces por semana, pero del que nunca volvía sudado, las juntas que se extendían hasta la madrugada. Todo estaba ahí, gritándome la verdad que yo me había negado a ver. Una tarde, mientras lavaba su ropa, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de un hotel. El mismo día que supuestamente había estado en una conferencia de trabajo todo el día. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis manos temblaron sosteniendo ese pedazo de papel. Podría haberlo ignorado, como había ignorado tantas otras cosas durante tantos años. Podría haberlo guardado en ese rincón de mi mente donde escondía todas las verdades dolorosas. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue la herencia de tía Hortensia. Tal vez fue darme cuenta de que ya había desperdiciado suficiente de mi vida.
Tal vez simplemente fue que ya no me quedaban fuerzas para seguir fingiendo. Contraté a un investigador privado. Usé parte del dinero de mi herencia. Me sentí como una de esas mujeres de las telenovelas, pero esto era mi vida real. El investigador era un señor serio, profesional. Me entregó un sobre 2 semanas después. «Lo siento, señora», me dijo con genuina compasión en los ojos. Dentro había fotos. Roberto con una mujer joven, muy joven, entrando a hoteles, besándose en su auto, cenando en restaurantes. Las fotos tenían fechas. Esto había estado pasando durante al menos 2 años, probablemente más. La mujer se llamaba Vanessa. Tenía 25 años, podría ser su hija. Trabajaba como recepcionista en una de las empresas que Roberto visitaba frecuentemente. Era bonita, no lo voy a negar, con esa belleza de juventud que yo había perdido hacía tiempo. Pero lo que más me dolió no fueron las fotos, sino los reportes. Roberto le había comprado un departamento pequeño, le pagaba su auto. Le había prometido dejarme cuando el momento fuera apropiado. La había llevado de vacaciones a Cancún mientras me decía que estaba en un congreso en Puebla. Había construido toda una vida paralela, invirtiendo tiempo, dinero y emociones en ella, mientras yo me marchitaba esperándolo en casa. Lloré durante 3 días seguidos. Lloré por los años perdidos, por la mujer que pude haber sido, por los sueños que había enterrado. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y entonces algo extraordinario sucedió. La tristeza se transformó en rabia, una rabia fría, calculadora, que me llenó de una claridad que nunca había experimentado. No iba a ser la esposa sumisa que acepta la humillación con la cabeza agacha. No iba a rogarle que volviera. No iba a quedarme llorando mientras él se iba con su amante joven. Iba a darles a ambos exactamente lo que merecían. Pero tenía que ser inteligente. Tenía que planear cada movimiento con cuidado. Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Roberto había sacado préstamos a nombre de ambos sin decirme. Había usado nuestra casa como garantía. Había invertido en negocios turbios con amigos que resultaron ser estafas. Estábamos endeudados hasta el cuello, pero él había logrado mantenerlo oculto de mí, porque yo nunca me involucraba en las finanzas, porque confiaba ciegamente en él. El departamento que le había comprado a Vanessa estaba a nombre de ella, por supuesto. Si nos divorciábamos ahora, yo perdería todo. Me quedaría con la mitad de las deudas y nada de los activos. Consulté con un abogado en secreto. Era una mujer, la licenciada Ramírez, que me escuchó con paciencia y me explicó mis opciones. Necesitamos evidencia de todo, me dijo. Y necesitamos proteger su herencia. Ese dinero es solo suyo. Él no tiene derecho a tocarlo si nunca le dijo que existía. Empezamos a construir mi caso silenciosamente. Recopilé documentos, guardé copias de todo, registré conversaciones. Me volví una detective de mi propia vida. Pero no solo necesitaba protegerme legalmente, necesitaba recuperarme a mí misma. Empecé a hacer cosas que había abandonado décadas atrás. Me inscribí en clases de yoga en un estudio cerca de casa. Al principio mi cuerpo protestaba cada movimiento, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte. Conocí a otras mujeres, hice amigas verdaderas por primera vez en años. Una de ellas, Beatriz, era estilista. «Déjame hacerte un cambio», me dijo un día. Me corté el cabello que había mantenido largo porque a Roberto le gustaba así. Me hice rayitos, actualicé mi guardarropa, no para él, sino para mí. Volví a estudiar. Me inscribí en cursos en línea de contabilidad, el sueño que había abandonado cuando me casé. Descubrí que mi mente todavía funcionaba perfectamente bien, que podía aprender, que era inteligente. Cada clase completada era una pequeña victoria contra la voz en mi cabeza que me decía que ya era demasiado viejo, que ya no servía para nada más que para limpiar y cocinar. Durante todo este tiempo seguí fingiendo. En casa era la misma Lupita de siempre. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando Roberto llegaba tarde. Pero ahora lo hacía con un propósito.
Cada día que pasaba, yo me hacía más fuerte mientras reunía más evidencia. El investigador privado seguía documentando cada encuentro entre Roberto y Vanessa. Mi abogada preparaba los documentos del divorcio, asegurándose de que cada centavo de mi herencia estuviera protegido, de que las deudas quedaran donde debían quedar. Pero aún no era suficiente. Yo quería más que un divorcio favorable. Quería que sintieran el mismo dolor, la misma humillación que yo había sentido. Quería justicia. Y entonces, escuchando a Roberto hablar por teléfono en el jardín una noche, tuve la idea perfecta. Estaba diciéndole a Vanessa que la llevaría a cenar el sábado siguiente a la hacienda de los Morales, el restaurante más elegante de la ciudad, el mismo lugar donde me había propuesto matrimonio 35 años atrás. Va a ser especial, le decía. Tengo una sorpresa para ti. Supe en ese momento exactamente qué hacer. Llamé al restaurante y hice una reservación para la misma noche. A la misma hora, usando el nombre de Roberto como siempre hacía cuando él me llevaba a cenar, que ya casi nunca sucedía. Llamé a mis hijos y les dije que necesitaba verlos urgentemente ese sábado. Miguel puso pretextos, estaba ocupado. Sofía dijo que tal vez podría venir el próximo fin de semana. Les dije que era importante, que por favor vinieran. Finalmente aceptaron, más por compromiso que por interés genuino. El sábado llegó. Roberto me dijo que tenía una cena de negocios importante. No me esperes despierta, dijo, besándome distraídamente en la mejilla. Me tomó 45 minutos arreglarme. Me puse un vestido negro elegante que acababa de comprar. Me maquillé con cuidado, me puse los aretes de perlas que mi tía Hortensia me había dejado. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Ahí estaba yo, Guadalupe, no la sombra de alguien más, sino yo misma, fuerte, decidida, lista. Llegué al restaurante media hora antes que Roberto. Pedí la mesa junto a la ventana, con vista al jardín iluminado. Miguel y Sofía llegaron poco después, sorprendidos de verme ahí. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía. «¿Estás enferma?». Les pedí que se sentaran, que ordenaran lo que quisieran. «Solo quería pasar tiempo con ustedes», les dije. Era verdad, pero no era toda la verdad. Entonces los vi entrar. Roberto y Vanessa, tomados de la mano, riendo. Ella llevaba un vestido rojo que probablemente él le había comprado. Él lucía un traje nuevo que yo no conocía. Se veían felices, enamorados, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de colapsar. El anfitrión los llevó a su mesa, que estaba a solo 3 mesas de distancia de la nuestra. Vi el momento exacto en que Roberto me vio. Su cara pasó del rojo al blanco en segundos. Vanessa siguió su mirada y me vio también. No hice nada durante los primeros 5 minutos. Solo los observé, tomando sorbos de mi vino, conversando tranquilamente con mis hijos, que no entendían qué estaba pasando. Podía ver a Roberto sudar, nervioso, tratando de decidir qué hacer. Levantarse e irse sería admitir su culpa. Quedarse era arriesgarse a que yo hiciera una escena. Pude ver el pánico en sus ojos mientras Vanessa empezaba a darse cuenta de que algo estaba mal. Fue Vanessa quien finalmente se levantó. La vi caminar hacia mi mesa con pasos decididos, con esa confianza que da la juventud y la ignorancia. Iba a confrontarme, a reclamar lo que creía que era suyo. Roberto intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Ella llegó a mi mesa, se paró frente a mí con las manos en las caderas, y con una voz lo suficientemente alta para que varias mesas cercanas pudieran escuchar, dijo esas palabras que abrieron esta historia. «Yo quiero que me des a tu marido». El restaurante entero se silenció. Los cubiertos dejaron de tintinear. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Todos los ojos se posaron en nosotras. Miguel se puso de pie indignado. «¿Quién demonios eres tú?», le gritó. Sofía se había puesto pálida, finalmente entendiendo por qué las había citado ahí. Roberto se había levantado de su mesa, tratando de llegar hasta nosotros, pero parecía moverse en cámara lenta.
Vanessa esperaba que yo gritara, que llorara, que le rogara. Esperaba el drama, la humillación pública que confirmaría que ella había ganado. Lo que no esperaba era que yo me pusiera de pie con calma, que la mirara directamente a los ojos y que sonriera. Una sonrisa genuina, tranquila, casi compasiva. ¿Qué quieres que te dé a mi marido?, repetí, mi voz clara y firme. Por supuesto que puedes quedártelo, querida. De hecho, te lo regalo con mucho gusto. Saqué de mi bolsa un sobre. No el sobre con los papeles del divorcio, todavía no. Este era otro sobre, uno que había preparado especialmente para este momento. Lo abrí y saqué las fotos que el investigador me había dado, junto con copias de los estados de cuenta bancarios, los préstamos impagos, las deudas acumuladas. Mira, le dije, mostrándole los documentos mientras todos en el restaurante se inclinaban tratando de escuchar. Te lo voy a dar con todo lo que viene incluido. Tiene 58 años y ya no es el hombre que solía ser. Ronca como locomotora y ha desarrollado problemas de próstata que lo hacen levantarse 5 veces cada noche. Ah, y toma pastillas para la presión, para el colesterol y otras que probablemente te está ocultando. Roberto había llegado a nuestra mesa, tratando de callarse. Lupita, por favor, no hagas esto, susurró, pero yo lo ignoré completamente. Seguía hablando, mi voz cada vez más fuerte, más segura. También te lo regalo con sus deudas. ¿Te ha contado de las deudas? Le pregunté a Vanessa, que ahora lucía menos segura. Debe más de 2 millones de pesos. Sacó préstamos usando nuestra casa como garantía para invertir en negocios que fracasaron. El departamento bonito donde vives, el único activo que tiene, está a tu nombre. Qué conveniente, ¿verdad? Saqué más papeles del sobre. Aquí están los documentos del préstamo que sacó hace 6 meses para comprarte ese auto. Y estos son los estados de cuenta que muestran que ha estado usando las tarjetas de crédito hasta el límite para mantenerte. ¿Sabías que debe 3 meses de pagos? ¿Que el banco está a punto de ejecutar la hipoteca de nuestra casa? La cara de Vanessa había pasado de desafiante a confundida a horrorizada. Roberto intentó quitarme los papeles, pero Miguel lo detuvo. No toques a mi madre, le dijo con una voz que nunca le había escuchado. Sofía estaba llorando, pero no por tristeza. Estaba furiosa, mirando a su padre con una mezcla de asco y decepción. Pero eso no es todo, continué. Este era el momento que había esperado, el as bajo la manga. ¿Te ha contado que tiene otra familia? Vi a Roberto ponerse verde. Esto ni siquiera él sabía que yo lo sabía. Hace 22 años, tuvo un amorío con una compañera de trabajo. Ella quedó embarazada. Él le dio dinero para un aborto, pero ella decidió tener al bebé. Durante 22 años, ha estado enviándole dinero en secreto. Tiene un hijo de 22 años que nunca ha conocido, pero que ha estado manteniendo con nuestro dinero, con el dinero que yo pensaba que apenas nos alcanzaba para vivir. Esto lo había descubierto apenas hacía un mes, revisando viejos estados de cuenta bancarios, transferencias mensuales a la misma cuenta durante más de 2 décadas. El investigador había hecho el resto del trabajo. Roberto tenía un hijo que vivía en Veracruz con su madre. Un hijo que probablemente se preguntaba por qué su padre nunca lo visitaba, por qué solo era un depósito mensual sin rostro ni nombre. Entonces sí, Vanessa, dije, regresando mi atención a la joven que ahora temblaba frente a mí. Puedes quedártelo. Puedes quedarte con este hombre que miente, que engaña, que tiene hijos que no reconoce y deudas que no puede pagar. Puedes quedarte con alguien que te va a hacer exactamente lo mismo que me hizo a mí, en cuanto aparezcas otra versión más joven, más ingenua de ti. Porque eso es lo que hace, es su patrón. Yo fui tú hace 35 años, joven y tonta, creyendo sus promesas, y mírame ahora. Me detuve, dejando que mis palabras calaran. El restaurante estaba en completo silencio. Podías escuchar una mosca volar. Todos esperaban ver qué pasaría después. Pero quiero que sepas algo más, continué, y ahora mi voz se volvió más suave, casi gentil. Yo ya no soy esa mujer. Ya no soy la Lupita que se quedaba callada,
que aceptaba las migajas de afecto, que fingía no ver lo obvio. Durante los últimos meses, mientras tú creías que le habías robado el corazón a un hombre casado, yo he estado construyendo mi salida, mi libertad, mi nueva vida. Saqué otro sobre de mi bolsa. Este contenía los papeles del divorcio que mi abogada había preparado meticulosamente. Estos son los papeles del divorcio, Roberto. Ya están firmados por mí. Solo necesitan tu firma. Ah, y antes de que pienses que vas a pelear por la mitad de lo que tenemos, déjame aclararte algo. Roberto me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. La herencia que recibí de mi tía Hortensia hace 2 años, el dinero que nunca te mencioné porque algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Ese dinero es completamente mío. Está protegido, en cuentas a mi nombre, con documentación legal que establece que es herencia familiar y por lo tanto no es propiedad conyugal. Mi abogada se aseguró de eso. ¿Qué herencia?, tartamudeó Roberto. No me dijiste nada de ninguna herencia. Exactamente, respondí con una sonrisa. No te dije, porque finalmente aprendí algo en estos 35 años de matrimonio. Aprendí a no confiar en ti, y qué bueno que no lo hice, porque mientras tú gastabas todo nuestro dinero en tu amante y acumulabas deudas, yo estaba asegurando mi futuro. Me volví hacia mis hijos. Miguel, Sofía, siento mucho que tengan que enterarse así de quién es realmente su padre. Siento haberlos criado con la mentira de que teníamos un matrimonio feliz, pero no quiero que vivan con mentiras como lo hice yo. Su padre no es el hombre que ustedes creían, y yo no soy la mujer sumisa que pensaban que era. Soy mucho más que eso, y finalmente lo estoy descubriendo. Sofía se levantó y me abrazó llorando. Mamá, lo siento tanto. Siento no haber estado ahí para ti. Siento haberte dado por sentada todos estos años. Miguel también se acercó, su mandíbula tensa de rabia contenida mientras miraba a su padre. No puedo creer que nos hayas hecho esto, le dijo a Roberto. A mamá, a nosotros, a toda la familia. Pero yo no había terminado. Me volví hacia Vanessa una última vez. Y tú, niña, porque eso es lo que eres, una niña que no sabe lo que quiere. Déjame darte un consejo gratis. Este hombre te prometió el mundo, ¿verdad? Te dijo que su esposa no lo entendía, que su matrimonio estaba muerto, que solo estaba esperando el momento adecuado para dejarme. Te hizo sentir especial, única, como si fueras la única mujer en el mundo. Me equivoco. Vanessa negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. Eso mismo me dijo a mí cuando tenía tu edad, palabra por palabra. Y probablemente eso mismo le dijo a la madre de su hijo secreto. Y se lo dirá a la siguiente después de ti. Porque los hombres como Roberto no cambian, solo encuentran nuevas víctimas. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Pero tú tienes algo que yo no tuve a tu edad. Tienes una advertencia. Tienes la oportunidad de ver tu futuro parada frente a ti. Yo desperdicié 35 años de mi vida. No desperdicies los tuyos. Coloqué los papeles del divorcio en la mesa frente a Roberto. Tienes 2 opciones, le dije con voz fría y calculada. Opción 1. Firmas estos papeles ahora. Aceptas los términos que ya están establecidos. Yo me quedo con mi herencia, tú te quedas con tus deudas y tu conciencia. Nos dividimos equitativamente lo poco que queda, que básicamente es nada porque lo gastaste todo. Y nos separamos de manera civilizada. ¿Y la opción 2? Preguntó Roberto con voz temblorosa. Opción 2, no firmas. Llevamos esto a juicio. Y entonces todos estos documentos que tengo, todas las pruebas de tus infidelidades múltiples, de tus malas inversiones, de tu hijo secreto, de cómo usaste fondos conyugales para mantener a tu amante, todo eso se vuelve público. Se lo muestro a tus jefes, a tus amigos, a toda tu familia. Destruyo tu reputación tan completamente que no podrás conseguir trabajo ni pidiendo limosna en la calle. Y aún así, pierdes, porque mi abogada se aseguró de que yo esté protegida legal y financieramente
de todas las maneras posibles. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Lupita, por favor, podemos hablar de esto, no tiene que ser así. Tienes razón, respondí. No tenía que ser así. Pudiste haber sido honesto, pudiste haberme respetado, pudiste haber tenido el valor de decirme que ya no me amabas en lugar de vivir una mentira durante años mientras me engañabas a mis espaldas. Pero elegiste este camino. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me di la vuelta para irme, pero entonces recordé algo más. Ah, una cosa más. La casa. La casa que tanto amas, donde vivimos durante 30 años, donde criamos a nuestros hijos. La casa que pusiste como garantía para tus préstamos estúpidos sin mi consentimiento. Ya hablé con el banco. Como la hipoteca está a nombre de ambos, pero los préstamos los sacaste tú solo falsificando mi firma, tengo bases legales para demandarte por fraude. Pero soy generosa. No lo haré si firmas los papeles ahora. Dejaré que el banco se quede con la casa. Ninguno de los dos la tendrá. Me parece justo, considerando que tú la destruiste con tus decisiones. Roberto se desplomó en su silla. Vanessa había retrocedido varios pasos, mirando la escena con horror, finalmente entendiendo en qué lío se había metido. Los otros comensales del restaurante estaban inmóviles, algunos con sus teléfonos en alto, probablemente grabando toda la escena. No me importaba. Que lo grabaran, que lo compartieran, que el mundo entero supiera qué tipo de hombre era Roberto. Tienes hasta el lunes para entregar los papeles firmados en la oficina de mi abogada, le dije, sacando una tarjeta de presentación y dejándola caer sobre la mesa. Si no lo haces, el martes comienzo con la opción 2. Y créeme, Roberto, no quieres la opción 2. Tomé mi bolsa, le di un beso a cada uno de mis hijos y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Mientras salía del restaurante, escuché un aplauso, luego otro y otro. Pronto, todo el restaurante estaba aplaudiendo. Mujeres de todas las edades se pusieron de pie, algunas con lágrimas en los ojos, aplaudiendo mi valentía, mi fuerza, mi decisión de no ser más una víctima. Salí a la noche fresca de la ciudad, respiré profundamente y por primera vez en décadas me sentí completamente libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto firmó los papeles el lunes por la mañana, muy temprano. Mi abogada me llamó para confirmarlo. No pidió nada, no peleó nada. Simplemente firmó y se fue. Escuché por Miguel que Vanessa Vide había terminado con él esa misma noche del sábado. Aparentemente, descubrir que su príncipe azul era en realidad un sapo endeudado con un hijo secreto había sido demasiado para ella. Roberto se mudó a un departamento pequeño con un amigo, tratando de reconstruir su vida con los pedazos que quedaban. Yo, por otro lado, florecí. Con el dinero de mi herencia, renté un departamento hermoso en una zona que siempre me había gustado, pero donde nunca habíamos vivido porque Roberto decía que era muy caro. Era un espacio luminoso, con grandes ventanas y un pequeño balcón, donde podía tomar mi café por las mañanas mientras veía la ciudad despertar. Lo decoré a mi gusto, con colores brillantes y plantas por todas partes. Era mi santuario, mi espacio, donde nadie me criticaba, donde nadie me hacía sentir menos. Terminé mis cursos de contabilidad y empecé a buscar trabajo. A los 63 años no fue fácil. Muchas empresas me rechazaron por mi edad, pero finalmente encontré una pequeña firma que necesitaba a alguien con experiencia de vida, no solo títulos universitarios. Comencé a trabajar medio tiempo, ayudando a pequeños negocios con sus finanzas. No ganaba mucho, pero no necesitaba mucho. Tenía mi herencia como respaldo y mis gastos eran solo míos. No tenía que mantener los caprichos y engaños de nadie más. Pero lo más importante fue la relación con mis hijos. Después de esa noche en el restaurante, algo cambió. Sofía empezó a llamarme más seguido. Me visitaba los fines de semana con mi nieto. Hablábamos de cosas reales, profundas, no solo conversaciones superficiales sobre el clima y la comida.
Me pidió perdón por haberme tomado por sentada tantos años. Pensaba que siempre estarías ahí, que era tu trabajo cuidarnos a todos, me dijo llorando una tarde. No me di cuenta de que tú también necesitabas que te cuidaran, que te valoraran. Miguel tardó más en procesar todo. Estaba enojado, no solo con su padre, sino también conmigo por haber mantenido la farsa durante tanto tiempo. ¿Por qué no nos dijiste que eras infeliz?, me preguntó durante una de sus visitas. Podríamos haberte ayudado. Le expliqué que durante muchos años ni siquiera yo misma sabía que era infeliz. Me había convencido de que eso era el matrimonio, que los sacrificios eran normales, que mi infelicidad era un precio pequeño a pagar por mantener a la familia unida. Pero aprendí algo importante, le dije. Mantener una familia unida con mentiras no es realmente mantenerla unida, es construir sobre arena, y eventualmente todo se derrumba. Empecé a viajar, algo que nunca había hecho excepto las vacaciones familiares ocasionales, donde yo terminaba cocinando y limpiando en un lugar diferente. Fui a Oaxaca, al pueblo donde mi tía Hortensia había enseñado. Conocí a algunos de sus exalumnos, que ahora eran adultos con sus propias familias. Me contaron historias sobre ella, sobre cómo había cambiado sus vidas, cómo les había dado oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Me sentí tan orgullosa de ser su sobrina, de llevar su sangre, y entendí por qué me había dejado su herencia. Ella sabía que yo necesitaría esa libertad, ese empujón para salir de mi jaula. Viajé a Guanajuato, a San Miguel de Allende, a Puebla. Conocí gente nueva, probé comida diferente, tomé clases de cerámica, de pintura, de cosas que siempre me habían interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar porque estaba demasiado ocupada viviendo para otros. Cada viaje era una aventura, una afirmación de que mi vida no había terminado, que apenas estaba comenzando. Conocí a un grupo de mujeres en mi clase de yoga que se convirtieron en mi círculo íntimo. Todas tenían historias similares a la mía, mujeres que habían dedicado sus vidas a sus familias solo para descubrir que habían perdido sus propias identidades en el proceso. Nos reuníamos los jueves por la noche en el departamento de una u otra, bebíamos vino, compartíamos historias, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Era la hermandad que nunca había tenido, el apoyo que siempre había necesitado. Una de ellas, Patricia, me presentó a su hermano Ricardo. Era viudo, tenía 65 años, era profesor de literatura jubilado. Nos caímos bien inmediatamente. Comenzamos a salir a tomar café, luego a cenar, luego a caminar por el parque los domingos. No era un romance apasionado como en las telenovelas. Era algo más profundo, más real. Era compañerismo, respeto, amistad. Alguien que me veía como persona completa, no como un accesorio o una sirvienta. Ricardo me leía poesía, me llevaba a exposiciones de arte, me hacía reír con sus historias sobre sus años enseñando a adolescentes rebeldes. No trataba de cambiarme o controlarme. Solo disfrutaba mi compañía, tanto como yo disfrutaba la suya. «Eres extraordinaria», me dijo una tarde mientras caminábamos por Chapultepec. «Fuerte, inteligente, valiente. No puedo creer que alguien no haya visto eso en ti antes». Le expliqué que alguien lo había visto, mi tía Hortensia, y que eso había hecho toda la diferencia. El divorcio se finalizó 6 meses después de esa noche en el restaurante. No fue complicado, porque Roberto no peleó nada. No hubo drama, no hubo negociaciones interminables. Simplemente firmamos los papeles finales, dividimos lo poco que quedaba, y cada quien siguió su camino. La última vez que lo vi fue en la oficina del abogado. Se veía mayor, cansado, derrotado. Casi sentí lástima por él, casi. «Lupita», me dijo mientras salíamos del edificio. «Lo siento, siento todo. Fuiste una buena esposa y yo fui un tonto». Lo miré. Este hombre con quien había compartido más de 3 décadas de mi vida, y me di cuenta de que no sentía nada, ni amor, ni odio, ni siquiera resentimiento,
solo indiferencia. Y esa indiferencia era la mejor venganza de todas. No fui una buena esposa, Roberto, le respondí. Fui una esposa complaciente, sumisa, que perdió su identidad tratando de hacerte feliz. Pero ya no soy esa persona. Y espero que tú aprendas de esto, que trates mejor a la próxima persona que entre en tu vida. Pero honestamente, ya no es mi problema. Me di la vuelta y caminé hacia donde Ricardo me esperaba en su auto. No miré atrás. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el restaurante. 8 meses desde que recuperé mi voz, mi poder, mi vida. Algunas personas me han criticado. La familia de Roberto piensa que fui cruel, vengativa. Algunos de nuestros amigos mutuales dejaron de hablarme, diciendo que lavé nuestra ropa sucia en público. Pero ¿sabes qué? No me importa. Durante 35 años me importó demasiado lo que pensaran los demás. Viví mi vida tratando de encajar en las expectativas de la sociedad, de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta. Y me perdí a mí misma en el proceso. Ahora, a mis 63 años, finalmente estoy viviendo para mí. Me levanto cuando quiero, como lo que quiero. Veo las películas que quiero. Viajo donde quiero. Estoy aprendiendo inglés porque siempre quise hablar otro idioma. Estoy tomando clases de baile porque me encanta la música y el movimiento. Estoy escribiendo mis memorias porque mi historia merece ser contada, porque tal vez pueda ayudar a otra mujer que está donde yo estuve. Mi relación con mis hijos ha mejorado inmensamente. Sofía me dice que ahora me admira, que soy su inspiración. Me cuenta cosas que nunca antes compartía conmigo. Me pide consejos, no sobre recetas de cocina, sino sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Miguel está más presente. Viene a visitarme. Me llama solo para ver cómo estoy. No porque necesite algo. Me presentó a su esposa como mi mamá, la mujer más valiente que conozco. Casi lloré cuando dijo eso. Incluso mi nieto, que tiene 13 años, me ve diferente ahora. Abuela, me dijo hace poco, quiero ser como tú cuando sea grande, valiente y auténtico. Le expliqué que él ya es valiente y auténtico, que solo necesita proteger esas cualidades, no dejar que el mundo se las quite, como me pasó a mí. Ricardo y yo seguimos saliendo. No sé si esto se convertirá en algo más serio. Tal vez sí, tal vez no. Y está bien porque ya no necesito un hombre para sentirme completa. Pero es bonito tener un compañero, alguien que me respeta, que valora mi opinión, que celebra mis logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. He estado pensando mucho en mi tía Hortensia últimamente. Visité su tumba el mes pasado, llevé flores frescas, le hablé como si todavía estuviera aquí. Le agradecí por su regalo, no solo el dinero, sino la lección que vino con él. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para vivir auténticamente, para perseguir tus sueños, para ser fiel a ti mismo. Ella vivió 72 años siendo ella misma sin disculpas. Y aunque la familia la criticaba, aunque la llamaban egoísta y poco femenina, ella murió feliz, realizada, rodeada de amor de las personas a las que había ayudado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera encontrado ese recibo del hotel en el bolsillo de Roberto. ¿Habría seguido viviendo en la ignorancia? ¿Habría desperdiciado más años en un matrimonio muerto? Probablemente. Pero el universo tiene formas extrañas de empujarte hacia donde necesitas estar. Ese recibo, la herencia de tía Hortensia, aquella noche en el restaurante, todo fue parte de un camino que me llevó a mí misma. No voy a mentir y decir que todo es perfecto. Hay días difíciles. Hay momentos de soledad, especialmente por las noches cuando el departamento está muy silencioso. Hay momentos en que extraño la familiaridad del matrimonio, incluso si ese matrimonio era infeliz. El cambio es difícil, incluso cuando es para mejor. Pero esos momentos pasan y cada vez son menos frecuentes. Y cuando llegan, los enfrento con las herramientas que he desarrollado, con el apoyo de mis amigas, con la certeza de que estoy exactamente donde necesito estar. He aprendido tanto en estos meses.
He aprendido que el amor propio no es egoísta, es esencial. He aprendido que establecer límites no es ser mala persona, es respetarte a ti misma. He aprendido que tu valor no viene de cuánto te sacrificas por otros, sino de cómo te honras a ti misma. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para perseguir tus sueños, para ser quien realmente eres. También he aprendido sobre el perdón, no el perdón que olvida o excusa el comportamiento terrible, sino el perdón que te libera de la amargura, que te permite seguir adelante sin el peso del resentimiento. He perdonado a Roberto, no porque lo que hizo esté bien, sino porque guardar ese veneno solo me dañaría a mí. He perdonado a mis hijos por haberme dado por sentada, entendiendo que así los crié, para que sintieran que mi amor era incondicional e inagotable. Y lo más importante, me he perdonado a mí misma por haber perdido tanto tiempo, por no haberme valorado antes, por haber creído las mentiras que me dijeron sobre quién debía ser. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella noche en el restaurante, sonrío. Fue el momento que cambió todo. Fue el momento en que Lupita, la esposa sumisa y olvidada, murió, y Guadalupe, la mujer fuerte e independiente, renació. Fue aterrador y liberador a la vez, y no lo cambiaría por nada. Para todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez se ven reflejadas en mi historia, quiero decirles algo importante. Tu vida no ha terminado porque tu matrimonio terminó. Tu valor no disminuye porque alguien no supo apreciarte. Tus mejores años no quedaron atrás solo porque has vivido muchos años. Cada día es una nueva oportunidad para elegir, para crecer, para ser auténtica. Si estás en un matrimonio infeliz, si te sientes invisible, si has perdido tu identidad en el camino de complacer a otros, quiero que sepas que hay salida. No será fácil. Requerirá valentía, planificación, apoyo, pero es posible. Yo lo hice a los 63 años. Tú también puedes hacerlo sin importar tu edad. Y si eres joven, si apenas estás comenzando tu vida adulta, por favor aprende de mi historia. No esperes 35 años para valorarte. No sacrifiques tus sueños por alguien que no te respeta. No te pierdas a ti misma tratando de ser lo que otros esperan que seas. Sé auténtica desde el principio. Establece límites. Mantén tu independencia. Ama, sí, pero nunca dejes de amarte a ti misma primero. Aquella noche en el restaurante, cuando Vanessa me gritó frente a todos, cuando todo mi mundo podría haberse derrumbado, elegí pararme firme. Elegí mi dignidad sobre mi miedo. Elegí mi futuro sobre mi pasado. Y esa elección lo cambió todo. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi balcón, con una taza de café en la mano y el sol de la mañana calentando mi rostro, puedo decir honestamente que soy feliz. No la felicidad superficial que fingía antes, sino una felicidad profunda y auténtica que viene de vivir en verdad, de honrar quién realmente soy. Roberto me quitó muchos años, pero no pudo quitarme mi espíritu. Vanessa pensó que me había ganado, pero lo único que ganó fue un hombre que probablemente le hará lo mismo que me hizo a mí. Y yo gané algo que no tiene precio. Me gané a mí misma de vuelta. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguien te falta al respeto, te traiciona, te da por sentada, recuerda mi historia. Recuerda que tienes opciones. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Recuerda que tu historia no termina cuando alguien te abandona. En realidad, ahí es cuando tu verdadera historia comienza. ¿Qué harías tú en mi lugar?, comenta abajo. Me encantaría saber tu opinión, tu historia, porque todas tenemos historias que contar, lecciones que compartir, fuerzas que celebrar. Y juntas, apoyándonos unas a otras, podemos crear un mundo donde ninguna mujer tenga que esperar hasta los 63 años para descubrir su propio valor. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y esta es mi nueva vida. Una vida que elegí, que construí, que merezco. Y créeme cuando te digo que nunca es demasiado tarde para hacer lo mismo.